Hola chicos, en esta oportunidad vamos a seguir estudiando los datos estadísticos y en esta oportunidad vamos a estudiar el tema 1.4, gráficas estadísticas. Y bueno, ya anteriormente veíamos o estudiábamos lo que era la tabla de frecuencias, en el cual encontrábamos lo que es, bueno, veíamos también lo que sería los elementos de la tabla de frecuencias, pero ahora vamos a aprender a graficar o a representar en gráficos estadísticos los datos de una tabla de frecuencias. Y tenemos el ejercicio del tema 1.4. El ejercicio nos dice: la tabla contiene el registro de las edades de 30 clientes atendidos el día de la secretaria en la sucursal A de la sala de belleza El Buen Gusto, y se nos pide realizar lo siguiente. Representa mediante rectángulos la clase con las respectivas frecuencias. Cuando habla de rectángulos nos está hablando de un gráfico, un diagrama rectangular o un gráfico de barras, como ustedes lo quieran conocer. Luego nos dice qué características tiene la gráfica que muestra la distribución de los clientes atendidos en la sucursal A de la sala de belleza. Y luego grafica el punto medio y la frecuencia de cada clase como pares ordenados, y luego une con segmento de recta los puntos graficados en el numeral anterior. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en este caso, para graficar o realizar un gráfico de barras, vamos a hacer o a trazar dos líneas, una de manera vertical y la otra de manera horizontal. Es como si estuviésemos trazando un eje de Y y un eje en X, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, en estas dos líneas, en la línea horizontal, siempre, bueno, acá tenemos las edades y la frecuencia. Decíamos que las edades eran las clases y la frecuencia era en la que cantidad de clientes había entre esa clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar en la línea horizontal la frecuencia o el número de clientes. Entonces, acá podemos representarlo con un número, ¿verdad? Aquí lo hemos representado, bueno, se han representado de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, 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 comenzando desde 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer luego de haber creado estas dos líneas, en la horizontal irán los límites de clase, ¿sí? En la línea horizontal irán los límites de clase. Pero ¿cómo representamos esos límites de clase? Muy sencillo. Nos fijamos en las edades o en las clases de nuestra tablita de frecuencias y notamos que la primera clase o la primera clase o las edades va de 20 a 24, y es lo que vamos a ir haciendo acá. Simplemente representar, comenzando 20 y luego vamos de 4 en 4, ¿verdad? 24, luego 28, luego 32, 36 y 40. A veces es bueno saber cuánto es el límite, el rango de cada clase o el ancho de cada clase. Por ejemplo, de 20 a 24 hay 4, y lo primero que tenemos que hacer aquí entonces es poner la primera clase, que sería 20, luego sumarle 4, 24, más 4, 28, más 4, 32, más 4, 36, más 4, 40. Y es lo que entendemos en la tablita, ¿verdad? Eso es lo que vamos a representar en esta línea horizontal. Luego, en la línea vertical se coloca el número de clientes correspondiente a la frecuencia. Lo que les decía, comenzando de 0, pueden ir, bueno, acá se ha hecho de 2 en 2, pero puede ser como ustedes gusten, de 1 en 1, de 3 en 3, pero lo bueno, para ahorrar espacio y tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Sobre el ancho de clase se levantan rectángulos cuya altura coincida con la frecuencia de cada clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es levantar un rectángulo. ¿Cuál es la frecuencia que va de 20 a 24? La frecuencia es 8. Entonces levantamos un rectángulo
de 20 que llegue hasta 8. Y lo cerramos, ¿verdad? Al 24. Por ejemplo, tenemos que la primera clase es de 20 a 24 y la frecuencia es 8. Entonces hacemos un rectángulo que vaya de 20 a 24 y que la altura sea 8. ¿Ya? De 24 a 28 son 11. Entonces, de 24 a 28, por acá tiene que estar el 11. Serían 11. De 28 a 32, ¿cuántos hay? Son 8. Entonces levantamos otro rectángulo que llegue hasta el 8. Y luego de 32 a 36, ¿cuánto hay? Pues muy sencillo, son 2. Levantamos un rectángulo que llegue hasta el 2 y que llegue hasta el 36. Y luego del 36 al 40 hay nada más 1. Y ya tendríamos representado de esa manera nuestro gráfico de barras. ¿Qué es lo que es necesario recordar? Pues muy sencillo, para hacer un gráfico de barra lo primero que hay que hacer es trazar dos líneas, una horizontal y la otra vertical. En la vertical irán las frecuencias y en la horizontal los anchos de clases. Ojo, que no es necesario que acá, como ustedes pueden observar en la tablita, va de 20 a 24, luego se repite 24 a 28, de 28 a 32, de 32 a 36. Acá no, acá simplemente va de 20 a 24, luego 28, 32, 36 y 40. Es decir, solo se va sumando el ancho de la clase. Sabíamos que el ancho de la clase se podía encontrar restando el límite superior menos el límite inferior. 20 menos 24 sería 4 el ancho de clase. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es primero colocar el primer límite inferior, que sería 20, y luego sumarle el ancho de clase. 20, 24, más 4, 28, más 4, 32, más 4, 36, más 4, 40. Ya tendríamos nuestras clases representadas. Y luego de eso, cuando ya tenemos la frecuencia y las clases representadas, único y sencillamente nosotros tenemos que levantar rectángulos cuya altura sea la frecuencia. Es decir, un rectángulo de 20 a 24 que la altura sea la frecuencia. En este caso es 8. Entonces levantamos un rectángulo de 20 a 24 que la altura sea 8. De 24 a 28, ¿cuál es su altura? 11. Entonces levantamos un rectángulo de 24 a 28 cuya altura sea 11. De 28 a 32, ¿cuál es la altura? ¿Cuál es la frecuencia? Perdón, pues es 8. Entonces levantamos un rectángulo de 28 a 32 cuya altura sea 8. De 32 a 36, ¿cuánta frecuencia hay? Pues son 2. Entonces levantamos de 32 a 36 un rectángulo cuya altura sea 2. De 36 a 40, ¿cuánto hay? 1. Pues levantamos un rectángulo que únicamente sea 1. Luego se nos pide qué característica tiene la gráfica que muestra la distribución de los clientes atendidos en la sucursal A de la sala de belleza. Entonces, ¿para qué nos sirven estas gráficas? Pues para notar las características de cada de estos rectángulos. Por ejemplo, aquí nos dice, de los datos, al observar la gráfica puede verse que los primeros rectángulos son más altos, lo que indica que la mayor cantidad de clientes que se atendió tiene una edad entre 20 y 32 años. ¿Por qué? Porque estos son los 3 rectángulos más altos. Pero el mayor, por ejemplo, acá podemos notar también que la edad que la mayor cantidad de clientes, la edad oscilaba entre 24 a 28 años. ¿Por qué? Porque es el rectángulo más grande. Y la menor cantidad de clientes oscilaba entre edades de 30 a 40, porque es el rectángulo más pequeño. ¿Sí? Eso es lo que nos indica o podemos deducir al ver esta gráfica. Luego se nos pide grafica el punto medio y la frecuencia de cada clase como pares ordenados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Dice el literal, al ampliar una clase inferior y una superior con frecuencia 0 y graficar como pares ordenados el punto medio con la respectiva frecuencia, se obtienen puntos ubicados en el centro de la parte superior de cada rectángulo. Entonces el punto medio
de cada clase nosotros habíamos aprendido a encontrarlo, ¿verdad? Que era sumar el límite superior, límite inferior, perdón, más el límite superior, y esto lo dividíamos entre 2 y nos daba un punto medio. Y entonces el punto medio de cada clase va a ir representado, por ejemplo, de 20 a 24. ¿Cuál es su punto medio? Pues muy sencillo, el punto medio, 20 más 24 sería 44, entre 2 sería 22, entonces el punto medio estaría por acá. Colocamos el punto medio en la mitad de la clase, de 20 a 24, la mitad está por aquí, que sería 22. De 24 a 28, ¿cuál es la mitad? Pues muy sencillo, 24 más 28 y luego lo dividimos entre 2, que eso nos da 26. Entonces estaría por acá. Luego 28 más 32 sería 30. Perdón, 28 más 32 dividido entre 2 sería 60, que sería como 28 más 32, 60, entre 2 sería como 30, por acá. Y ese va a ser el punto medio. Entonces luego de que hemos encontrado el punto medio de cada rectángulo o de cada clase, que lo que vamos a hacer, pues simple y sencillamente unirlo, comenzando del 0. Acá tendría que estar un poquito más para acá, pero va del 0 al primer punto medio, luego al segundo punto medio, luego al tercero, cuarto, quinto y hasta que finalice. Ya, esta línea de rojo se conoce como histograma, ¿sí? Los rectángulos son gráficos, este es un gráfico de barras y la línea es un histograma o línea poligonal. Y luego dice, al unir los puntos medios se obtiene una línea poligonal abierta que inicia en el punto medio de la primera clase y termina en el punto medio de la última clase, tal como se muestra en la gráfica de la derecha. ¿Sí? Eso sería todo con respecto a las gráficas estadísticas, en este caso gráfica de barras. Lo único que hay que recordar en este caso es que para hacer un gráfico de barras, lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea horizontal, esta de acá, y una línea vertical. En la vertical irían las frecuencias y en la horizontal irían las clases. En este caso, se comienza con con el límite inferior de la primera clase, que sería 20. Y acá, si ustedes gustan, ¿verdad?, pueden encontrar el ancho de clase, que sería 20 menos 24. Perdón, 24 menos 20 sería 4. Entonces le suman ese ancho de clase. 20 más 4 sería 24, más 4 sería 28 y así sucesivamente, para que no se puedan confundir. Luego que han hecho eso, se levantan rectángulos cuya altura va a ser la frecuencia. Por ejemplo, de 20 a 24, que sería la primera clase, van a levantar un rectángulo cuya altura va a ser 8, ¿ya? De 20 a 24 y la altura es 8, y así para todas las clases. Eso sería todo, chicos. Un gusto.